diputado Omar Yugura. Él es presidente de la Comisión de Política Económica en la Cámara Baja, participó obviamente de las últimas reuniones y obviamente también participó de la sesión en la que ayer se dio luz verde al proyecto de ley del presupuesto general del Estado 2023. Diputado, gracias por la gentileza que tiene con La Razón Radio. Bienvenido al programa. Antonio, muy buenos días. Un gusto estar en el programa y a través tuyo saludar a toda la teleaudiencia que nos sigue por La Razón Radio. Evidentemente, el día de ayer se ha aprobado el presupuesto general del Estado en la Cámara de Diputados después de un debate que había iniciado la anterior semana. El día de ayer se hizo la comprobación del voto y a partir de aquello el tema de la aprobación en grande y en detalle, y ahora pasó a la Cámara de Senadores. Diputado, primero cuénteme un poquito cómo se hizo. Se había hablado en principio que había que pedir volver a poner el tema en agenda, que se necesitaban 2/3. Al final, ¿cómo se resolvió este caso? En realidad, la sesión inició la semana pasada y se dio un cuarto intermedio. Ese cuarto intermedio era hasta el día de ayer a las 10 de la mañana y cuando iniciamos, bueno, nosotros en nuestra condición de presidente de la comisión recalcamos la importancia y la necesidad que tenía el pueblo boliviano de poder tener este presupuesto general del Estado. Hicimos una recapitulación, si tú quieres, en cuanto al tema de lo que está sucediendo a nivel mundial, la crisis internacional que está sucediendo, donde los países no están pudiendo crecer, donde tienen altas tasas de inflación, y pese a ese contexto, el presidente Luis Arce y todo el gobierno está haciendo un esfuerzo para que este presupuesto general llegue a toda la población con mejores condiciones. Por ejemplo, la tasa de crecimiento del 4,86% para el próximo año, en ese contexto donde la mayoría de los países no están creciendo, una tasa de inflación del 3,57%, en ese contexto donde la mayoría de los países tienen altas tasas de inflación, ¿no? Bolivia parece una de las tasas más bajas de América Latina, pero además la disminución constante del déficit fiscal, que del año 2020 en el gobierno de la señora Áñez nos habían dejado menos 12,7% aproximadamente, el próximo año va a ser menos 7,5%, es decir, sigue la tendencia hacia la baja. Son algunos de los aspectos que hemos señalado, además de las prioridades que tiene el presupuesto en cuanto al tema de la inversión pública, más de 4.000 millones de dólares en inversión, priorizando el tema de los proyectos productivos, un 42%, también el tema social, hemos señalado el tema de la educación, el tema de la salud. Fíjate que en el tema de la salud estamos incrementando más de 1.000 millones en el presupuesto del próximo año en relación a este 2022, está por encima del 10% del presupuesto total del Estado, se ha multiplicado por 10 en los últimos años. En fin, hemos hecho relevancia de todos estos aspectos, incluyendo las políticas sociales, como el tema de la renta de dignidad, Juancito Pinto, Juan Zurduy, Otto Méndez, el Sistema Único de Salud, todos estos aspectos que de alguna manera le llegan a la población, además del tema de la subvención y otras políticas, programas y proyectos que están inmiscuidos en el presupuesto general del Estado y que benefician a toda la población. Este relevamiento de datos y de información es lo que hemos señalado el día de ayer, y a partir de esto nuevamente se entró al debate del presupuesto y que el día de hoy podemos decir que para beneficio de la población boliviana se aprobó este presupuesto en grande y en detalle, y bueno, ahora pasó a la Cámara de Senadores. Diputado, más allá de esa pugna política de la que se habló, y seguramente usted también bien lo sabe, evistas, luchistas, en fin, más allá de todo eso, yo he escuchado y quiero transmitirle también, seguramente usted ya lo conoce, han habido, desde mi punto de vista, interesantes observaciones también desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, algunos diputados han reclamado de que algunos proyectos de sus regiones no estaban incluidos en el proyecto de inversión pública. Se hablaba, por ejemplo, de la industria farmacéutica. Otros también han observado la venta de bonos, les parece mucho, 2.000 millones de dólares, una deuda muy alta, qué sé yo. Incluso algunos han hablado de este capítulo en el que se le permite a yacimientos titularizar sus ventas a futuro. Dicen que es empeñar los recursos de aquí para adelante. Bueno, en fin, ¿cómo se han subsanado estas observaciones?
Bueno, en primera instancia, en cuanto al tema de los proyectos que no aparecían o parecía que no estaban en el presupuesto, se ha aclarado, se ha explicado con el ministro de Economía en detalle cuáles eran los proyectos que estaban yendo para cada uno de los departamentos. En el caso del tema farmacéutico que tú hacías mención, se demostró que sí está en el presupuesto general del Estado con más de 167 millones de bolivianos. Ujú. En el segundo caso, en el tema de De los o en bonos. el tercer caso, en relación al tema de la titularización, Ujú. también se habló de que nosotros no podíamos ir en contrasentido de la nacionalización de los recursos naturales, sino lo que se estaba haciendo es de que los flujos de caja que tienen yacimientos asegurados con diferentes contratos, Ujú. pues se tenga en el valor actual y pues con eso se pueda continuar haciendo proyectos de industrialización. Ese es el tema, esa es la discusión que se ha tenido, se ha aclarado estos aspectos y precisamente en esa lógica se ha aprobado el presupuesto general del Estado el día de ayer. Le voy a preguntar, seguramente usted sabe mejor, ¿es la primera vez que una institución estatal titulariza sus ventas a futuro o ya ocurrió antes esto? Esto es en realidad una práctica que se hace en la Bolsa Boliviana de Valores. Tanto entidades públicas como privadas realizan este aspecto. Ujú. La susceptibilidad estaba en que lo que dice nuestra Constitución Política del Estado Ujú. respecto a los recursos naturales, que no se pueden privatizar. Ujú. Entonces se ha aclarado de que no se está hablando de ninguna privatización, sino es que la propia empresa, en este caso la primera empresa del país, YPFB, estaría trayendo a valor actual los flujos de caja que va a tener en el futuro, y eso no es en ningún caso una privatización o va en contrasentido de la nacionalización. Son aspectos que se han aclarado Ujú. en el debate y bueno, precisamente a través de esta aclaración es que hemos podido aprobar el presupuesto general del Estado. Sí, bien claro, la titularización es una herramienta y como usted bien lo dice, es un instrumento bursátil que nos permite anticipar recursos que ya los tenemos asegurados a futuro. ¿Qué otras observaciones, diputados, se han hecho en las que usted me gustaría que estuvo bien aclararles a los otros diputados? Sí, otro de los elementos, como tú mencionabas, el tema de el supuesto endeudamiento de 2.000 millones de dólares. Se ha aclarado de que este es un elemento más de previsión que de endeudamiento como tal. Este artículo es un artículo previsorio que se maneja desde el año 2011 aproximadamente, que se va colocando cada año en la ley financiera. ¿Por qué razón? Porque es una herramienta más para poder encontrar un mecanismo de financiamiento, Ujú. que lo hacen la mayoría de los países, Ujú. pero que lamentablemente Bolivia en ese momento no tenía las condiciones. Recordemos que el año 2012 Bolivia estaba volviendo a los mercados bursátiles, a los mercados internacionales después de 100 años. Ujú. ¿Y cómo lo había logrado? Es volver nuevamente a esos mercados con indicadores positivos, tanto económicos como sociales. Y evidentemente con eso se atrae inversión extranjera, es decir, inversión con esos datos para que se pueda invertir en el país. Este es ese mecanismo que se ha manejado. Se ha emitido 2 veces bonos en el exterior con bastante demanda, precisamente por las condiciones favorables que muestra nuestra economía nacional al resto del mundo, sobre todo a los inversores. Y en este caso, la previsión que se está colocando en la ley financiera para el próximo año, nuevamente es eso, una previsión. Ujú. Si encontramos buenas condiciones en el mercado internacional, si hay buenos factores para poder emitir algunos títulos valor, como el tema de bonos, pues será evidentemente en la lógica del artículo 322 de la Constitución que dice que podemos tener deuda siempre y cuando sean en las condiciones más ventajosas para el país. Por eso decimos que es una previsión. Si se encuentran esas ventajas, pues se podrá adquirir estos títulos. Si no se encuentra, pues se queda ahí, como ha sucedido estos años, donde no se ha utilizado ese artículo y es precisamente lo que hemos explicado y a raíz de eso también han comprendido nuestros parlamentarios y pues bueno, reitero, con eso se ha aprobado
el presupuesto general del Estado. Le voy a transmitir también, diputado, la preocupación de algunos de sus colegas del interior del país, en este caso especialmente de Santa Cruz. Ellos ven al presupuesto muy centralizado, dicen que algunos hablan del 75, otros del 80 y algunos hasta del 85% de los recursos que genera el país lo tendría en este caso el gobierno central. ¿Es así o cómo está la distribución de la riqueza de los recursos que generamos? Este es un elemento muy importante y te agradezco por la pregunta, porque me va a permitir dilucidar un aspecto muy importante. Uno, en relación a cuánto es ese supuesto centralismo. Es un discurso político que maneja la oposición desde hace muchos años atrás, lo hemos visto, y en verdad que no tiene ningún asidero, porque en algunos casos, algunos de esos colegas toman las transferencias a nivel central del Estado como único presupuesto que reciben las entidades subnacionales como las gobernaciones, alcaldías. Pero hemos demostrado que no es solamente las transferencias que reciben los departamentos. Además de esto reciben, por ejemplo, la inversión pública. La inversión pública no se concentra en la Plaza Murillo, la inversión pública se hace en los 9 departamentos. Otro de los elementos, las políticas sociales, la renta de dignidad, Juancito Pinto, etcétera, todas las políticas sociales no se concentran en el nivel central, se concentra más bien o se redistribuye en los 9 departamentos de todo el país. Otro de los elementos, para no ir muy lejos, el tema de la subvención. Es parte de los recursos que se van inyectando a la economía que benefician a los 9 departamentos. En el caso de los colegas del Oriente, por ejemplo, decían, nosotros damos un monto, pero no recibimos ese monto. Eso lo hemos escuchado incluso del Comité Interinstitucional. Pero se ha demostrado de que de cada 100 que aportan, más bien reciben 123, ¿no? Esto en esa lógica, inversión, el tema de políticas sociales, el tema de la subvención. Imagínate tú, en este momento, si no hubiese la subvención, ¿cuánto tendríamos que estar pagando por litro de diésel, sobre todo para la parte agropecuaria? Y en este momento estaríamos pagando 11, 12 bolivianos y no los 3,72 bolivianos que cuesta el litro. Y ese nivel de precios que estaría por el tema internacional, etcétera, repercutiría grandemente en el tema de los bolsillos de las familias bolivianas, pero también en la competitividad de los productos agropecuarios que sirven para el mercado interno, pero también para el mercado externo. Entonces, son algunos de los elementos que se han analizado, que nosotros lo hemos señalado también, y que obviamente ese famoso centralismo no tiene un argumento técnico válido para decir que no reciben los recursos que se requieren. Entonces, es parte también de lo que hemos explicado en cuanto al tema del modelo, que en realidad ese es el fondo del asunto, el modelo con la lógica de la redistribución de los recursos que antes iban al exterior, ahora se quedan en el país y se redistribuyen en los 9 departamentos, pues eso nos está generando crecimiento, nos está generando estabilidad. Diputado, seguramente también se ha discutido y usted conoce muy bien esto. Estamos frente a un escenario muy complicado para la próxima gestión por el problema de la guerra, por una crisis energética que ya se vive en Europa, por ejemplo, por una posible crisis también de alimentos. ¿Qué instrumentos, qué mecanismos plantea el presupuesto general del Estado para defendernos de todo esto el próximo año? Sí, esto es evidente en cuanto al tema de las proyecciones a nivel internacional. Lo hemos señalado en varias oportunidades. Por eso es que hemos resaltado los beneficios que tiene este presupuesto general del Estado. Pese a esa vicisitud internacional, como tú has señalado, no solamente la guerra, la volatilidad de los precios o los mercados, también el tema del COVID, estamos en una 6ª ola del COVID. Cierto, y sí. Pese a eso, en nuestro país hemos dado certidumbre y estabilidad, a diferencia de otros países donde no están pudiendo crecer y tienen altas tasas de inflación, algo que no ha sucedido. El día de ayer ha salido este informe de la Comisión Económica para América Latina, y hay 2 aspectos que se resaltan en este informe. Uno es el tema de la inflación. Bolivia tiene la tasa de inflación más baja de América Latina, y segundo, habla del tema de la tasa del desempleo. La tasa del desempleo también se ha reducido drásticamente en nuestro país, y precisamente en esa lógica de estabilidad. Para el próximo año, la proyección de crecimiento es del 4,86%,
del Producto Interno Bruto y la tasa de inflación del 3,57%. Estos dos aspectos son fundamentales para entender la lógica del modelo. El modelo se concentra en la demanda interna, lo que nos ha generado crecimiento en los últimos años. En otros países se concentraron en la demanda externa, como sucedía en nuestro país hasta antes del 2005, es decir, en la receta tradicional. Y se han dado cuenta la mayoría de los países, y no lo dice este diputado, lo ha dicho la propia Naciones Unidas, en este momento la globalización, el mercado internacional, las exportaciones, las importaciones, en fin, no tienen el mismo grado de crecimiento de hace años atrás. Por tanto, los países se están viendo nuevamente hacia los mercados internos, cosa que nosotros hemos hecho ya hace cerca de 16 años atrás y que nos ha dado resultados positivos. Y en esa lógica también Naciones Unidas y otros organismos internacionales están hablando de hacer políticas de mejor redistribución del ingreso. Es decir, políticas de reducción de la desigualdad, un aspecto que nosotros ya lo hemos tomado en cuenta en el modelo económico, social, comunitario y productivo hace cerca de 16 años y que nos ha dado resultados a diferencia del viejo modelo neoliberal. En ese sentido, por eso nosotros insistimos en este modelo de que está dando buenos resultados al país a pesar de esas vicisitudes internacionales y que nos proyecta nuevamente como un país con crecimiento, con baja tasa de inflación, con estabilidad, con certidumbre para el próximo año. Estoy entendiendo, diputado, que entonces es el mismo modelo económico el que nos va a ayudar a defendernos frente a todo lo que está ocurriendo afuera. ¿Así es? Así es, porque el modelo ha demostrado de que sirve cuando hay precios altos, sirve cuando hay precios bajos, pero sobre todo nos sirve porque nos da estabilidad y certidumbre a toda la población boliviana. Imagínate tú, en este momento, como te decía, deberíamos estar pagando el precio del combustible, del diésel, de la gasolina, por encima de los 10, 11, 12 bolivianos, aspecto que no está sucediendo y eso da estabilidad al país. El tema de la moneda boliviana está fuerte, más del 90% de las transacciones en el sistema financiero, tanto en ahorro como en el tema de cartera de créditos, se hace en moneda nacional. Eso también repercute en el fortalecimiento de la demanda interna, de la economía sobre todo, y bueno, son varios indicadores que nos muestran de que el modelo económico funciona, tanto en época de bonanza como en época de crisis, y eso nos genera estabilidad dentro de la economía nacional. Le voy a hacer un par de preguntitas más, diputado. Preocupaciones, sí, en este caso más de acá, de nuestra casa periodística, pero que entiendo también tienen una respuesta muy clara. Una de ellas tiene que ver con el déficit fiscal, que si realmente está dentro de los márgenes establecidos, pero no deja de ser una preocupación que esté siempre entre el 7 y el 8, tomando en cuenta que algún rato hemos tenido superávit fiscal. Y el otro tiene que ver con el tema de las reservas, que también en algún momento se ha planteado, es cierto, han descendido bastante, tiene una explicación, claro está, pero cómo estamos trabajando sobre estos dos puntos para que en el futuro no se conviertan tal vez en un riesgo, Dios quiera que no, pero hay que seguramente también pensar en todo esto. Sí, en cuanto al tema del déficit, lo hemos señalado ya varias veces. Fíjate, acá tengo un cuadro. El año 2020, en el gobierno de la señora Áñez, el déficit estaba en menos 12,7%. El año 2021, ya con una política de austeridad, de acuerdo a lo que lleva adelante nuestro presidente Luis Arce, hemos bajado a menos 9,3%. Este año la perspectiva es bajarlo a menos del 8,5% y para el próximo año continúa bajando esto a menos 7,49%. Es decir, que la tendencia del déficit fiscal es hacia la baja. Con esto estamos en el primer objetivo que tiene el presupuesto, yendo hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas con estabilidad macroeconómica. Se mantiene aquello porque somos conscientes de que se tiene que manejar de una manera responsable las finanzas públicas y lo hemos hecho siempre en este aspecto. También dentro de esto señalar de que este déficit no se debe a que el erario nacional no tiene recursos para pagar sueldos y salarios. Si uno hace un desglose técnicamente hablando,
de este déficit encuentra en la parte corriente y la parte de capital. En la parte corriente tenemos ingresos y gastos corrientes. En este aspecto tenemos un superávit, es decir, que lo que genera el país es suficiente e incluso superavitario para poder asumir todo lo que son los pasivos de corto plazo, es decir, los pasivos corrientes, como el tema de sueldos y salarios, aguinaldos, en fin, todo lo que es la administración pública, y hay recursos suficientes. ¿Dónde está el meollo del asunto, del hueco fiscal? Es por las inversiones que estamos realizando, el esfuerzo que está haciendo el Estado para llevar adelante la inversión pública. Por eso es que tenemos financiamientos que vienen de organismos internacionales. Esto lo hemos explicado ya ampliamente en la Cámara de Diputados y también en varios debates que hemos tenido con algunos colegas de oposición que a veces no entienden y dicen que nos estamos sobreendeudando. Y acá también me permito aclarar este aspecto. La deuda externa en el país está por debajo del 30% en este momento. En los años 80, en los años 90 y principios del siglo XXI, hasta el año 2005, la deuda externa, por ejemplo, en el gobierno de Paz Estenssoro, llegaba a cerca del 90%. En el gobierno de Paz Zamora, en el gobierno de Sánchez de Lozada, etcétera, estaba por encima del 70%. En el gobierno del señor Mesa estaba por encima del 60%. Ahora estamos hablando de alrededor de un 30%, incluso menos, en relación a lo que es la deuda externa, y por tanto eso nos permite decir que la deuda pública es sostenible en el tiempo, y acá viene el tema. Una persona cuando está sobreendeudada, ningún banco te va a querer prestar. Esto es una lógica básica que un estudiante de finanzas lo entiende perfectamente. Una economía que está sobreendeudada, no podríamos ser pasibles de tener endeudamiento con organismos internacionales. Es más, lo que he señalado hace un momento, por ejemplo, cuando decía que habíamos vuelto a los mercados internacionales, es porque los inversores, pero también los organismos internacionales ven con buenos ojos a la economía nacional, ¿no? Eso es en cuanto al tema que tú mencionabas. En cuanto al otro de las reservas internacionales, también lo hemos señalado. Las reservas internacionales el año 2005 eran de apenas $1.000 millones. Por eso es que me extraña cuando me dicen las reservas internacionales han bajado. El año 2005 eran $1.000 millones. Con el proceso de cambios que se incrementan a $15.000 millones, y esto nos ha permitido también financiar buena parte de la inversión pública que hemos tenido estos años, que vamos a tener. Para darte un ejemplo, antes del 2005, la inversión pública se financiaba de esta manera. 2/3 partes eran con financiamiento externo, con créditos externos, pese a que la inversión pública era muy pequeña, apenas llegaba a $600 millones. Y 1/3 parte, apenas eso, se hacía con recursos internos. Hoy se ha dado la vuelta a este aspecto. 2/3 partes se hace con recursos internos y solamente 1/3 parte se hace con recursos externos. Y la inversión en este momento, como decía, va a superar los $4.000 millones para el próximo año. Este es uno de los aspectos muy importantes para entender la complejidad de todo lo que es la economía, sobre todo en la parte macroeconómica, y en relación a las reservas internacionales que tú mencionabas, está por encima de los indicadores que nos dicen los propios organismos internacionales en cuanto al tema de meses para importación, en cuanto al tema de rendimientos, en cuanto incluso en la perspectiva en la que estamos. En este momento tenemos superávit en balanza comercial. Nuestras exportaciones son superiores a nuestras importaciones, en cerca de $1.000 millones. Lo interesante de esto es de que de estas exportaciones el 50% en este momento es de la industria manufacturera. Son algunos de los aspectos muy relevantes que, dicho sea de paso, este año estamos rompiendo récord en materia de exportaciones, y acompañado de esto también está el tema de las transferencias de los residentes en el exterior, en fin, otra serie de aspectos que también repercuten en las reservas internacionales. En suma, si uno hace un análisis integral, podemos encontrar de que no hay un sobreendeudamiento, y segundo, que las reservas internacionales están dentro de los estándares internacionales para que no haya ninguna susceptibilidad en cuanto al manejo económico. Me estaba guardando la preguntita de la deuda externa para el final, pero ya la respondió, así que más bien ahora voy a aprovechar para pedirle una pequeña evaluación muy sintética de cómo cree que usted, que ha leído la economía en este año.
Bueno, yo creo que muy bien en el sentido de que pese a esa vicisitud, y siempre lo voy a recalcar, en este momento parecería, y todos los bolivianos sentimos que estamos muy bien, porque las actividades económicas, ya sean tanto productivas como de entretenimiento, deportivas, en fin, todas esas actividades que se van desarrollando en la semana y los fines de semana, parece que no pasa nada en el mundo. Pero fuera de nuestras fronteras, podemos ver países que están teniendo serios problemas en materia de crecimiento, en materia de inflación principalmente, en lo que son los sectores energéticos y de alimentos. Y eso está repercutiendo fuertemente en problemas de devaluación, cosa que no hay en nuestro país. Problemas serios de incrementos en tarifas, incrementos de la canasta básica, pero tremendamente fuertes, cosa que no estamos sintiendo en nuestro país. Por eso hablo de estabilidad y certidumbre. Cuando hay estabilidad, la gente empieza a ver el mediano y el largo plazo. Cuando hay crisis, se centran en el corto plazo. Pero un aspecto del sistema financiero que nos hace ver precisamente esa luz es de que tanto ahorros como cartera está creciendo en un orden del 7-8%. Esto nos permite decir de que hay confianza en la economía nacional, hay confianza en las perspectivas de los próximos años, y eso es muy alentador para las políticas que estamos desarrollando en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo. Hace un momento decía, estamos rompiendo récord en materia de eh, exportaciones. Al mes de octubre se ha incrementado en cerca de alrededor de 20% en relación al año pasado. Y otro aspecto importante también que se ha dado a conocer hace un día atrás, este año en materia de hidrocarburos vamos a sobrepasar los 5.900 millones de dólares. Este es un aspecto también muy importante, porque alguien decía, no tenemos ya producción, se han caído el tema hidrocarburífero, etcétera, etcétera. No, estamos viendo de que continuamos con aquello, pero los sobresalientes que de nuestras exportaciones, el 50% es industria manufacturera, y eso representa ingresos, eso representa mano de obra, fuentes de empleo para el país. Además de la inversión pública, que, insisto en este tema, sigue siendo el motor del desarrollo del país en la demanda interna, porque tiene un efecto multiplicador muy importante. Lo hemos señalado en reiteradas oportunidades. A diferencia de la inversión privada, que solamente está relacionada a los intereses del empresariado. En cambio, la inversión pública desde el Estado tiene un efecto multiplicador más grande, y en este momento Bolivia lidera precisamente ese indicador en relación al Producto Interno Bruto. Estos elementos nos hacen pensar de que este año Bolivia, pese a esa vicisitud internacional, ha entrado nuevamente a la senda del crecimiento, y la proyección, lo más importante, la proyección para el próximo año condice precisamente con esa lógica de crecimiento, de estabilidad y de certidumbre para el país. Bien, diputado, yo sé que usted pertenece a la Cámara Baja, pero tal vez nos pueda ayudar un poquito. ¿Qué viene ahora con relación al proyecto? ¿Ya está en senadores? ¿Cuánto tiempo tienen ellos? ¿Va a pasar igual que en diputados o habrá problemas? ¿Qué se espera? Bueno, se ha pasado precisamente a la Cámara de Senadores, y de acuerdo al procedimiento legislativo, lo tiene que analizar la Comisión de Planificación de esa instancia, y luego a la plenaria de la Cámara de Senadores. Entendemos, por lo que se ha explicado también por parte del ministro de Economía, en detalle, como ha sucedido en el caso de diputados, todos estos elementos, y bueno, nosotros simplemente esperamos de que, como está esperando también la población, se pueda aprobar este presupuesto hasta antes de la conclusión de esta gestión fiscal, y de esta manera ya el primer día hábil del próximo año, todas las entidades públicas, pero sobre todo toda la población boliviana, tenga esa certidumbre y sobre todo los recursos para poder continuar con las políticas sociales, la inversión y todo lo que involucra el presupuesto general del Estado. Perfecto, diputado, le voy a agradecer como siempre la gentileza que tiene con La Razón Radio, que tenga un buen día, será hasta una próxima oportunidad. Antonio, como siempre, el agradecido soy yo por el espacio que me brindan para poder informar a la población de lo que sucede en materia económica, y pues será hasta cualquier otro momento. Un abrazo grande.